Buenas noches, Maturín. Buenas noches, Venezuela. Bienvenido a su programa Entre Abogados. Hoy hablaremos de los consejos comunales y de las comunas. Para eso contamos con un especialista, por lo menos en materia de comunas y en materia de consejo comunal. Pero también es importante decir que este ciudadano o este especialista tiene un diplomado en materia de derechos humanos y también tiene un diplomado en materia de niño, niña y adolescente. Vamos a dar la bienvenida al ciudadano o al señor Osvaldo Salazar. Buenas noches, señor Osvaldo. Buenas noches, caballero doctor Alvarado. Un placer y a gusto por su invitación para disertar sobre temas tan importantes para la comunidad como las comunas, los consejos comunales. Y estar entre abogados es estar entre leyes. Y estar entre leyes es estar en el marco de la Constitución. Así que un placer. No, gracias a usted, señor Osvaldo. Hay una inquietud que tengo, señor Osvaldo. Un diplomado en derechos humanos. Muy interesante eso, ¿no? Diplomado. Sí, un diplomado en derechos humanos tiene que ver con los derechos intrínsecos del ser humano. Los derechos del ciudadano en su quehacer diario. Este diplomado de derechos humanos lo realicé hace años con Amnistía Internacional y también realicé un diplomado sobre niños, niñas y adolescentes con la Asociación de Naciones Unidas, porque me inclina en la necesidad y el deber de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y soy de los que estoy convencido que su derecho termina donde comienza mi derecho. Eso es correcto. Eso es constitucional, artículo 20 de la Constitución. Ahora bien, señor Osvaldo, como estamos hablando del tema de las comunas y de los consejos comunales, ¿usted me puede decir qué es una comuna? Bueno, una comuna es una formación social constituida por un conjunto de personas en un ámbito geográfico determinado, bajo una figura del colectivismo. Las comunas no son recientes, pensamos que las comunas son a partir del 2010, cuando aparece la ley orgánica de las comunas. No, las comunas tienen toda una historia y el fundamento de la comuna tiene que ver con el colectivismo. Y recordemos a Platón, 300 años antes de Cristo, que ya planteaba la ciudad moderna, la ciudad ideal. Y él planteaba que una ciudad ideal era cuando desaparecían los egoísmos y se constituían la comunidad de bienes, el colectivismo. Eso lo planteaba Platón en aquella fecha, en aquel 300 años antes de Jesús. Pero el colectivismo, la comunidad de bienes, también es un hecho bíblico. Bíblico. Sí, cómo no. Cuando usted escudriña en la Biblia, en Hechos, usted busca en Hechos el 4:44 y el 4:45, el 4:32 y 4:34 y el 5 en Hechos. Cuando usted localiza en eso, usted se da cuenta que los fieles, los creyentes de aquel momento practicaban la comunidad de bienes. Y en la Biblia hay un hecho interesante sobre la comunidad de bienes que tiene que ver en Hechos 5 con un personaje llamado Ananías y su esposa Zafira. Zafira y Ananías vendieron una propiedad y se acostumbraba que todos los bienes que se vendían, eso iba para la comunidad de bienes. ¿Y qué hicieron ellos? Llevaron la mitad de la venta y se quedaron con la otra mitad. Cuando Pedro se informa de eso, se entera de eso, le dice a Ananías, ¿y por qué has hecho esto? O sea, que quiere decir que desde antes de Cristo. Claro, lo está diciendo. ¿Por qué nos han engañado? Y entonces Ananías fue tanto la presión que murió. Igualmente su esposa. Esto quiere decir que la comunidad de bienes es un hecho de la antigüedad. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo.
Y las primeras comunas realmente se comenzaron a constituir por allá por los años de 1061, 1197. Wow. Sí, cuando en Venecia, que era un puerto donde la producción y el comercio era fuerte, comenzaron a agruparse productores y entonces constituyeron comunas urbanas con sus propias leyes, con sus propios tributos, con sus propias autoridades, y de esa manera se desvincularon, fueron independientes al señor feudal, que era el dueño de todo. Esa fue una de las primeras comunas. Eso fue en 1061, 1197. Pero también se crea una comuna en 1521, que esa es la comuna de corte religioso. Corte religioso. Sí, comunas del cristianismo primitivo que se llamaron anabaptistas. Ana, de nuevo, Baptista de bautizo, donde ellos pregonaban que los niños se deberían de bautizar cuando tuvieran uso de razón. Y cuando se bautizaran sin uso de razón, se debía de repetir el bautizo cuando fueran adolescentes. Ellos practicaban el colectivismo y estaban en contra de la propiedad privada. Surge otra comuna, ya en 1789, que es la que da raíz, que es producto de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da a inicio de mayo de 1789 con la reunión de los Estados Generales. Allí se instala una Asamblea Nacional, ve por dónde viene, nacional. Y luego el 14 de julio de ese año, cuando ocurre la destrucción de la Bastilla, entonces esa Asamblea Nacional se declara en Asamblea Nacional Constituyente. Y esa Asamblea, el 14 de diciembre de ese año, crea las comunas constitucionalmente. Luego ocurre todo el proceso de la Revolución Francesa, se comienzan a cometer cualquier cantidad de errores, y hay un hecho importantísimo que marca la revolución, que es que el 20 de noviembre de 1792, se comienzan a hacer los matrimonios civiles, ya no por el cura, sino por el alcalde. Esto provoca una reacción de los católicos, comienzan a producirse enfrentamientos, hay ejecuciones, los mismos gente de la revolución comienza a tener problemas internos, se ejecutan unos y otros, y entonces cuando cae, por eso cae la Revolución Francesa, recordemos, en 1795. Y entonces, ¿qué hace Napoleón Bonaparte? Que es el que derrota a la revolución. Elimina los consejos comunales e instala a los prefectos. O sea que desde allí se puede decir entonces que esto nace, o sea, las comunas nacen a raíz de los 300 años antes de Cristo. Sí, pero el hecho constitucional se da con la Revolución Francesa. Aún más, una vez que Napoleón elimina los consejos municipales y quedan sin efecto jurídico las comunas, en 1831 el Parlamento nuevamente instala, le da vigencia a los consejos comunales, y en 1837 ese Parlamento le da personalidad jurídica a las comunas. Y ves que están así, del hecho que han recorrido las comunas francesas, que para la fecha del 1 de enero de 2009, según censo, existían en Francia 36.682 comunas. Wow. Bueno, señor Osvaldo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos un momento a un corte comercial y en la siguiente parte seguimos hablando de la comuna. Estamos hablando de las comunas y los consejos comunales. Señor Osvaldo, en el corte anterior, usted decía que las comunas nacen entonces desde Francia. O sea, que las comunas tienen su nacimiento
en base al colectivismo que nace 300 años antes de Cristo en Platón, pero que en la Revolución Francesa es cuando adquiere la personalidad jurídica. Pero tenemos otras comunas. La Comuna de París es una experiencia revolucionaria que duró 72 días. Se instaló la comuna, 72 días, 18 de marzo, 25 de mayo de 1871. Esta comuna impuso medidas como todas las medidas que violentaban el Estado jurídico. Desapareció la propiedad privada, las empresas y las viviendas se las entregaron a los trabajadores, se las quitaron a los dueños y se las entregaron a los trabajadores. Mucha gente no entendía eso. Eso duró 72 días. En esa comuna de París se instala por primera vez la elección de un consejo comunal el 26 de marzo de 1871. Se elige en el municipio un consejo, pero no era un consejo municipal, como estaba en el marco jurídico, sino un consejo comunal. Esta comuna fracasó. También hubo otra comuna, que es la comuna rusa, la de Lenin. Lenin toma el poder en 1917 y de inmediato se instalan las comunas. Pero 4 años después, en Rusia se presenta una crisis terrible, donde no hay víveres para el pueblo, no hay materias primas e insumos para las industrias, todo el comercio era un caos. Es cuando allí Lenin asume el cambio de una nueva política económica, la NEC. Y entonces Lenin da el gran salto de cambiar la sociedad socialista, que es necesario que la gente lo sepa, por una reactivación del capitalismo. O sea, comienza nuevamente la inversión capitalista, el comercio, el libre mercadeo, pero Lenin muere, llega hasta allí, eso se acabó, Stalin prácticamente acabó con todo y las comunas rusas llegaron hasta 1930, cuando fueron eliminadas. Eso ocurrió igualmente con las de China, de la República Popular China, a raíz de la revolución de Mao en 1949. Se instalan las comunas, hay todo un proceso para instalar comunas, pero no prospera la producción, no prospera la agricultura, toda la economía se cae y las comunas se convierten en un gran fracaso. Estamos hablando de 3 revoluciones, 3 experiencias, 3 países y los 3 fracasaron, lo que nos indica que las comunas instaladas por la fuerza, por las armas, fracasan. Pero hay experiencias de comunas que se han instalado constitucionalmente. Esa francesa es una. Tenemos una cerquitica, la colombiana. ¿La colombiana? La colombiana es de origen de su constitución de 1991, cuando se aprueba el poder del régimen municipal con unas atribuciones de permitir la participación comunitaria y luego por una ley número 136, una ley orgánica municipal, se le permite a los consejos comunales, a los consejos municipales crear comunas. Y en Argentina acabamos de reciente 2 meses de tener elecciones en 15 comunas, que también es constitucional. La Constitución de 1994 en Argentina crea la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires en 1996 se da su constitución, creando las comunas, y luego por una ley orgánica 111777, o sea, 1777, una ley del Parlamento del 2005 crea 15 comunas. O sea, y están allí. Nos demuestra que los procedimientos jurídicos en el marco constitucional para crear las comunas dan resultados, pero todo aquello que se crea a la fuerza se ha demostrado que ha ido al fracaso. Entonces, señor Osvaldo, ¿usted me puede decir en qué consisten las comunas? Sí, las comunas son formaciones sociales conformadas por un grupo de personas instaladas en un ámbito geográfico determinado bajo una figura del colectivísimo. Las comunas son trascendentales para el ciudadano que quiere realmente organizarse para obtener mejores condiciones de vida, pero las comunas deben de estar en un marco legal. A eso le iba a preguntar, señor Osvaldo. ¿Dónde está el aspecto legal? Bueno, en las comunas que hemos nombrado, como es la Comuna de París, la Comuna Rusa y la Comuna de la República Popular China, estas comunas fueron instaladas por la fuerza y fracasaron, no estaban en el marco jurídico legal.
Pero sin embargo, las comunas francesas, las comunas argentinas y las comunas colombianas que están en el marco constitucional, o sea, la comuna de Colombia es producto de la Constitución de 1991, donde se crean las comunas, se crea la figura del régimen municipal con atribuciones como permitir la participación ciudadana. Y luego por una ley de 136, una ley orgánica, se crea entonces la figura de la comuna que deben de crear a los consejos municipales. Igual ocurre en Argentina. Las comunas de Argentina ocurre porque la Constitución Nacional de 1994 crea la ciudad de Buenos Aires. Y en el 1996 la ciudad de Buenos Aires se da su propia constitución y ahí crea la figura de las comunas. Luego, por una ley orgánica de régimen municipal número 1777, se le da nuevamente un reglamento para las comunas y en Argentina tenemos 15 comunas. 15 comunas. Sí, acaban de ir a elecciones. ¿Y qué hacemos con las comunas? ¿Qué pasa con las comunas aquí, en el país? Las comunas aquí en el país, esa figura aparece cuando la propuesta de reforma a la Constitución hecha por el presidente Chávez, donde contemplaba la figura de la comuna en su artículo 16. La comuna en el país, en la ley orgánica de las comunas de 2010, esa ley dice que el objeto fundamental de la ley es desarrollar y promover el poder popular, creando las comunas para la construcción de una sociedad socialista, y nos dice que las comunas, el artículo 5 de la ley orgánica de las comunas, que la comuna es un espacio socialista. Y el artículo 2 de esa ley dice que las comunas se rigen por los principios socialistas. Y el artículo 6 nos dice que la comuna tiene como fundamental hecho la constitución de la sociedad socialista. Entonces, viendo esa figura, nos podemos dar cuenta que esa ley orgánica de las comunas recoge todas las figuras y los conceptos de la propuesta de reforma de 2007 que fue negada. Si aquello fue negado y no tiene vigencia constitucional, nuestras comunas tampoco tienen vigencia constitucional. Están así que se han venido promoviendo comunas y el desorden es tan grande porque no hay fundamento constitucional. Claro, no hay el fundamento legal y por eso es el desorden. Claro, pues no está en la ley. Claro, porque todo debe estar fundamentado en la Constitución. Si usted busca el artículo 7 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, dice que esa es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Sí. Vamos a lo siguiente, señor Osvaldo. Vamos a cumplir un momento con nuestros patrocinantes y al regreso seguimos hablando entre abogados. Continuamos hablando entre abogados. Pongo a disposición el correo electrónico del programa e invito a cualquier abogado que venga acá al programa y hablemos entre abogados. Recuerda que este es un programa institucional donde le enseñamos a las personas dónde tienen que acudir cuando tienen un problema legal. Todos van a ser bienvenidos. Señor Osvaldo, continuando con el programa de las comunas y los consejos comunales, ¿usted me puede decir qué es un consejo comunal? Sí, un consejo comunal es una expresión más de la sociedad organizada, no es la única. Recuerden que la Constitución en el artículo 52 nos da el derecho a todos de asociarnos en asociaciones civiles. O sea, una asociación. Sí, una asociación, perfecto. El consejo comunal, dice la ley en su artículo 2, la ley orgánica de los consejos comunales de 2009, que el consejo comunal es una instancia de participación, articulación e integración entre los ciudadanos con la finalidad
de participar en la gestión pública para obtener mejores condiciones de vida de esa comunidad. De esa comunidad. De esos ciudadanos. Ahora bien, señor Osvaldo, supongamos, yo vivo acá en una barriada o en una comunidad de Maturín, acá del centro, y no hay un consejo, no tenemos consejo comunal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Como dijimos, el consejo comunal es una expresión más de la sociedad organizada. Recordemos que en la Constitución existen figuras también de la sociedad organizada, en juntas vecinales, en asociaciones civiles, en organizaciones no gubernamentales, y el Consejo Comunal es una expresión. Es una expresión más. Si usted desea organizar un Consejo Comunal en su comunidad, debe aplicar un procedimiento que está en la ley. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Si no existe Consejo Comunal, si hasta ahora no se ha creado un Consejo Comunal, la ley en su artículo 5 dice que el procedimiento es reunirse un grupo, nombrar un equipo promotor que se encargue de promover la constitución de ese consejo comunal allí en ese sector. Ese equipo promotor puede estar integrado por variedad en el número de las personas. Eso le iba a preguntar. ¿Y quiénes integran eso? En el equipo promotor pueden estar las personas que tomen la iniciativa, 3, 4, 5, 6, los que tomen la iniciativa. ¿Qué van a hacer ellos? El artículo 7 dice que ese equipo promotor debe de, primero, promover en la comunidad qué significa un consejo comunal, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus fines. Segundo, debe de elaborar un croquis del ámbito geográfico donde se va a crear ese consejo comunal. Tercero, debe de organizar un censo poblacional. Y cuarto, debe de convocar a la primera asamblea de ciudadanos. En esa primera asamblea de ciudadanos, dice el artículo 7, deben participar todos los que están en el censo. ¿Y cuál es el objetivo de la asamblea? Elegir entonces a un equipo electoral provisional. Sí, y también allí seleccionar cuáles son los comités que se van a crear, que van a formar parte de la unidad ejecutiva. Señor Osvaldo, ¿y a quién le rinde cuenta el Consejo Comunal? Bueno, los consejos comunales deben de rendir cuentas. Ve lo que dice la ley. La ley dice en su artículo 3 de los principios y valores que rigen los consejos comunales. En su artículo 3 dice que uno de los principios y valores es la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas. El artículo 14, cuando habla de los deberes de los voceros, dice exactamente que su gran deber es la rendición de cuentas, el manejo honesto de los recursos. ¿Dónde deben rendir cuentas? Recordemos que la estructura de los consejos comunales tienen una asamblea de ciudadanos, tienen un colectivo de coordinación comunitaria, tienen una unidad ejecutiva, tienen una unidad administrativa y financiera comunitaria y tienen una unidad de contraloría. Esa unidad administrativa, financiera y comunitaria es la que se encarga de administrar los recursos, como lo dice el artículo 30 de la ley. Dice el artículo 31 de la ley cuáles son las funciones de la unidad administrativa y financiera comunitaria. Y entre una de ellas está llevar los libros contables con los ingresos y con todo, sí. Pero también rendir cuentas cada 3 meses de su gestión. Y la rendición de cuentas debe de ser cuando lo solicite la Asamblea de Ciudadanos, cuando lo solicite el colectivo de coordinación comunitaria o cuando lo solicite el órgano o ente público que ha bajado los recursos. Deben de rendir cuentas. Ahora, si no rinden cuentas, tienen responsabilidad. Dice el artículo, eso es lo que quería preguntar. Sí, la responsabilidad. El artículo 32 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales dice que tienen responsabilidad civil, penal y administrativa por los desvíos de los recursos. ¿A dónde se debe acudir? Bueno, caballero, dice la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en su artículo 35, la unidad de Contraloría Social debe estar coordinada con el poder ciudadano. El poder ciudadano lo constituye el poder moral, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Pero sabes también, el artículo 60 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales dice que la Fiscalía debe tener fiscales especializados, el Ministerio Público debe tener fiscales especializados en la materia, donde se van a llevar las denuncias. O sea, si un consejo comunal desvía los fondos, si en vez de invertir en el proyecto para el cual vienen destinados esos recursos,
se los toman para otra cosa, entonces usted puede acudir perfectamente a la Contraloría General y también puede acudir a la Fiscalía del Ministerio Público. O sea que la persona de ese vecindario o de esa comunidad puede denunciarlo entonces en esas instituciones. ¿Quiénes pueden controlar y quiénes pueden estar pendientes de eso? La ley en su artículo 33 dice que debe existir una unidad de Contraloría Social, que es la que tiene que estar pendiente del control de la vigilancia. Pero hay un artículo en la ley orgánica de los consejos comunales, que es el 45, que nos habla de la fase del ciclo comunal. La fase del ciclo comunal, el diagnóstico, el plan, el presupuesto, la ejecución y la Contraloría Social. ¿Y quién ejerce la Contraloría Social? La ejerce el ciudadano. El ciudadano. Sí, la ejerce la unidad de Contraloría Social, la ejerce cualquier organización comunitaria. O sea, que es facultad de usted hacerlo. ¿Por qué el ciudadano? Porque es constitucional. Dice el artículo 62 de la Constitución que todos tenemos el derecho de participar en los asuntos públicos, en la formación, ejecución y control de la gestión pública. O sea, que cualquiera puede hacerlo. Pero también hay una instancia donde se puede acudir. La ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa dice exactamente en su artículo 7 que la ley, o sea, la jurisdicción contenciosa administrativa tiene que ver en cuanto al control de los consejos comunales en su artículo 7, numeral 4, y en su artículo 9, numeral 10. O sea que los tribunales jurisdiccionales tienen que ver con eso. Ok, señor Osvaldo, qué bueno que por lo menos ya aclaró allí dónde las personas pueden acudir o dónde tienen que ir. Pero vamos a lo siguiente, señor Osvaldo. Vamos un momento a un corte comercial y ya seguimos hablando entre abogados. Señor Osvaldo, tengo una pequeña inquietud en cuanto a los consejos comunales. La pregunta es, o mejor dicho, dos preguntas en una. ¿Los consejos comunales pueden pertenecer a un partido político? ¿Y qué es cierto que en los consejos comunales existe un presidente? Los consejos comunales no deben ser instrumentos de los partidos políticos, pero los voceros de los consejos comunales tienen todo el derecho de la militancia política, como lo dice el artículo 67. O sea que usted puede ser activista de un partido aplicando el artículo 67 de la Constitución Nacional y puede ser miembro de una asociación civil, como lo dice el artículo 52. O sea que puede hacer las dos cosas. Lo que no pueden es involucrar a la institución del Consejo Comunal en actividades partidistas electoreras. El presidente no tiene presidente, porque todos los voceros tienen la misma jerarquía. Ahí no hay presidente. Si hay expresiones de la sociedad organizada, como los condominios, como las fundaciones, que si hay presidente, la figura del presidente, pero en los consejos comunales no. O sea que la teoría entonces porque yo he escuchado, señor Osvaldo, no, yo soy el presidente y aquí se hace o sea, eso es falso. O sea, que el consejo comunal no tiene presidente. Lo que pasa es que eso obedece a la ignorancia y a la poca formación y al perfil del líder. Ah, ok. Sí, claro, eso obedece a eso. Pero por eso es que cuando usted va a elegir a un vocero del Consejo Comunal, usted tiene que ver cuál es el perfil de ese líder, qué compenetración tiene con la comunidad, cuál es su nivel de formación, no de educación, en cuanto a valores y principios, lo ético, lo moral. Entiéndeme, esto tienen que revisarlo los ciudadanos. ¿Y quién le paga, señor Osvaldo? ¿Quién le paga a los consejos comunales? ¿Ellos Bueno, reciben algo? Quienes se dedican a la actividad comunitaria social no reciben salario del gobierno, de la alcaldía, de la gobernación, pero sí cobran. Si hay un banco donde cobran en el banco de la conciencia, porque la ley orgánica de los consejos comunales nos habla de una figura interesantísima. Dice el artículo 13, que el servicio es voluntario. Ah, es voluntario. Y se debe hacer con espíritu unitario. Ah, ok. Y eso también se repite en el artículo 15,
cuando se dice que en el artículo 7, en el artículo 15, numeral 7, que habla de espíritu unitario. El espíritu es una esencia sobrenatural que Dios concede a algunos privilegiados. Entonces, si tú eres portador de un espíritu en tu quehacer diario, en tu activismo, en tu vigor, debes de ponerlo a la orden de las actividades comunitarias, pero sin que el cobro sea material, porque tú cobras en la noche cuando te acuestas y sientes la gran satisfacción de haber hecho una obra por algún ciudadano, por los niños, por las escuelas. Sí cobras allí, no cobras materialmente, pero obtienes un profundo reposo en tu alma y en tu espíritu cuando te satisface haber hecho una obra. Señor Osvaldo, ¿y quién convoca a una elección de voceros de un consejo comunal? Bueno, cuando ya el consejo comunal está instalado, está constituido y se les vencen sus vocerías, se vencen las vocerías, entonces está la figura de la comisión electoral permanente. Dice el artículo 36 que es la encargada de convocar cualquier proceso de consulta en los consejos comunales, comisión electoral permanente. Artículo 36 y tiene sus atribuciones en el artículo 37. Cuando los consejos comunales, señor Osvaldo, reciben ese dinero para la creación de obras de este proyecto, no pueden agarrar ese dinero para beneficio propio. O sea, se supone que es para la colectividad. Sí. Si yo, como ciudadano de esa comunidad, entonces puedo reclamarle a ellos, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, ¿qué tengo que hacer? No, el ciudadano tiene que estar pendiente, aplicar medidas de control, porque en los consejos comunales, en su 99% de los consejos comunales, falta una figura que no se elige en los consejos comunales. Dice el artículo 23 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales de Funciones de la Asamblea de Ciudadanos, que es entre sus funciones, el numeral 9, artículo 23, numeral 9, es elaborar las normas de convivencia, aprobar normas de convivencia, fue tan importante eso. Y el numeral 12 es designar a los miembros de la comisión de contratación conforme a la ley. O sea, los consejos comunales deben tener una comisión de contratación. Y la ley de contrataciones públicas, en su artículo 18, contempla que los consejos comunales deben de nombrar su comisión comunal de contrataciones, integrada por 5 miembros principales y 5 suplentes. Y deben tener, esa comisión comunal de contrataciones, debe tener un secretario con derecho a voz y no a voto. Y dice el reglamento de la ley de contrataciones públicas en su artículo 23, que esa comisión comunal de contratación tiene que ver con todo el procedimiento en cuanto a la inversión de los recursos. Claro. O sea, lamentablemente son muy pocos, yo diría que casi ninguno de los consejos comunales que tienen legalmente constituida la comisión comunal de contrataciones. Señor Osvaldo, y usted que es experto en la materia, ¿los consejos comunales todos cumplen o unos sí, otros no? No, sí hay ejemplos de consejos comunales, pero no solo no por el solo hecho de tener la figura de consejos comunales, sino porque están constituidos por ciudadanos con una estatura ética y moral. Si hay cualquier cantidad de voceros, como no, que están a la altura y cumplen con sus funciones. Son muy pocos, yo diría que son muy pocos los que han venido practicando la desviación de recursos. Yo me quedé sorprendido en un programa de la ciudadana gobernadora, cuando públicamente en el programa de radio dijo una vocera que voceros del Consejo Comunal de Santa Elena de las Cocuizas habían dispuesto de 1.080.000 bolívares fuertes para comprar unos transformadores y no se sabían los sensoriales. Lo dijo públicamente. Wow. Sí, wow. sí. Entonces, o sea, para eso entonces existen estas instituciones para poderlo denunciar. Bueno, y te digo, en la fiscalía hay no menos de 500 denuncias en contra de los consejos comunales, que son muy pocas las que se procesan, de ventas de camionetas que han adquirido, de negocio con los proyectos de alumbrados públicos, denuncias. Además, yo he hecho unas denuncias formales. Qué bueno. Vamos a lo siguiente, señor Osvaldo. Tenemos que cumplir con nuestros patrocinantes y al regreso seguimos hablando entre abogados.
Estamos de vuelta con su programa Entre Abogados. Señor Osvaldo, en el corte anterior, usted comentaba que si uno ve alguna irregularidad, por lo menos, si yo pertenezco a un consejo comunal constituido, o soy de la comunidad y veo entonces una irregularidad, ¿puedo ir a fiscalía? Sí, puede ir perfectamente a la fiscalía porque sí, así lo dice el artículo 61 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Pero también dice la Constitución en el 274 que el poder ciudadano tiene como prioridad prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Y recordemos que el 35 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales dice que la unidad de Contraloría Social debe de coordinar con el poder ciudadano. Señor Osvaldo, tengo en mi mano, o mejor dicho, tengo acá el Estado constitucional versus el Estado comunal. ¿Usted me puede hablar o me puede dar una diferencia qué es el Estado constitucional versus el Estado comunal? Sí, ese es un pequeño análisis y estudio que yo estuve realizando comparando la Constitución con, recordemos, han pasado años, con la propuesta de reforma que realizó el presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, sobre la reforma de la Constitución, que fue a referendo el 2 de diciembre de 2007 y la comunidad, o sea, el voto popular, la negó. Entonces, hay una gran diferencia. En ese Estado comunal que está contenido en la propuesta de reforma realizada por el presidente Chávez, pudiéramos definirlo con 3 artículos. Allí en ese Estado comunal se contempla la propiedad social. La propiedad social. Recordemos que la Constitución en el 115 nos habla de propiedad privada. En la Constitución se recogen 2 formas de propiedad, la privada y la colectiva. Usted busca el artículo 98 cuando habla de la propiedad intelectual individual, o sea, privada. El 115 que habla de la propiedad privada. El 119 que se refiere a la propiedad intelectual colectiva también, el 124 de los indígenas, o sea, que es colectivo. Y el 308 nos habla de la propiedad colectiva. O sea, en la Constitución hay nada más que 2 propiedades. Pero esta propiedad social es producto de la propuesta de reforma de la Constitución. También se diferencia en que el artículo 16 de la reforma de la Constitución planteaban a la ciudad como, figúrate, la entidad, como una entidad local. Planteaban a la ciudad como sustituyendo al municipio. Decían allí que la ciudad constituía la unidad política primaria de la organización nacional y la Constitución dice no, que es el municipio. También allí en el Estado comunal se plantea lo del poder popular. Recordemos que la Constitución en el 136 nos habla de el poder nacional, el municipal y el estatal. O sea que el poder popular no está contenido en la Constitución. Otra figura que se recoge en esta reforma planteada por el presidente y que fueron transferidas a 9 leyes, o sea, lo que estaba en la propuesta de reforma fueron transferidas a nuevas leyes, con conceptos y figuras como modelo de sociedad socialista, modelo de Estado socialista, modelo económico socialista. Y la Constitución nos habla de un modelo de sociedad democrática, participativa y protagónica, como es el preámbulo de la Constitución. En el 102, cuando se refiere a la educación, nos habla de una educación bajo un régimen de sociedad democrática. Y el 144, cuando se refiere a que los ciudadanos tienen el derecho de acudir a cualquier funcionario público a solicitar información de su interés bajo una sociedad democrática. Igualmente, la Constitución nos habla de un Estado democrático, federal y descentralizado. Si usted ve el preámbulo, revise el artículo 2, el artículo 4, el artículo 6, el artículo 16, nos habla de Estado democrático, federal y descentralizado. Sin embargo, en esta propuesta de leyes, tomaron todas las figuras, todos los conceptos que venían en la propuesta de reforma negada por el pueblo y entonces fueron transferidas a estas leyes. Por eso es que yo estoy solicitando el estudio de estas leyes y planteando la reforma de 6 leyes
entre ellas modificando un articulado, entre ellas la ley de los consejos comunales, La ley de consejos comunales. sí, que tiene carga inconstitucional. Ok. En su artículo con figuras como la propiedad social, las bases sociopolíticas del socialismo. Ok. Bueno, señor Osvaldo, de verdad que el tiempo en televisión es muy corto. Le doy las gracias por aceptar la invitación. Y bueno, le dejo la pantalla, las cámaras, para darle una información a las personas, un correo, que estén interesados en su servicio para la asesoría de consejos comunales. Bueno, yo ¿Algún correo? tengo un correo que es salazarmosca@gmail.com. Salazar Mosca. Sí. Lo de Mosca es por movimientos organizados sociales en acción. Ah, qué bueno. Sí. ¿Algún mensaje, señor? ¿Algún mensaje, alguna reflexión? Bueno, como hemos pasado el rato discutiendo sobre leyes, yo le diría algo. Jesús hizo una reflexión sobre las leyes y dijo Jesús: no he venido a destruir las leyes, sino a contribuir para que se hagan más perfectas. Eso lo dijo Jesús. Qué buena reflexión, señor Osvaldo. Y a ustedes les recuerdo que este 6 de diciembre del año 2015 son las elecciones parlamentarias. No te quedes en tu casa, sal a votar y recuerda, vota el 6. Muchísimas gracias y sigan con la programación de Max TV. Somos lo que quieres ver. Hasta luego.